la universidad en tu casa como hijo. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Bendecimos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. La semana pasada vimos cómo hablamos sobre la lectura de la Biblia. Hoy vamos a aprender un poco sobre el estudio de la Biblia. Leer la Biblia es parecido a montarse a una moto acuática e ir a toda velocidad. ¿Alguien se ha montado a una moto acuática? Mucha adrenalina, ¿verdad? Recuerdo, no sé, hace como unos 15 años más, no sé hace cuánto, pero yo me imagino que mi hermana tenía unos 10 años de edad. Mi hermana siempre ha sido muy atrevida, no le tiene miedo a nadie ni a nada, de verdad. Y entonces estábamos en una playa aquí en Guate y habían motos acuáticas. Y entonces mi hermana vio como yo me subí a la moto y yo muy prudente como buen hermano mayor, ¿verdad? Luego le dio mi hermano un poquito más rápido, ¿verdad? El del medio, tenía que ser, ¿verdad? Entonces, en las curvas paraba y luego mi hermanita dijo, papá, yo también quiero. Y mi papá, bueno, ¿verdad? Démosle. Y yo recuerdo que el que estaba ahí rentando las motos, pues nos dijo, nos explicó en las vueltas despacio, porque había un montón de gente, yo no sé si era Semana Santa o algo así, pero un montón de gente ahí. Y entonces le tocó el turno a mi hermana. Y mi hermana, yo creo que ni a una moto terrestre se había subido antes, o sea, esa fue su primer moto, una moto acuática. Se subió y el dueño de la moto, durante todo el trayecto, porque mi hermano, y había una cabecita y dio la vuelta y todos, y mi papá grabando. Y luego regresó, todos sanos y salvos, gracias a Dios. Pero leer la Biblia es similar a eso. ¿Por qué? Porque descubrís cosas muy rápido y es muy emocionante. Por ejemplo, yo me encantó descubrir, por ejemplo, que Primera y Segunda de Reyes es muy parecido a Primera y Segunda de Crónicas. A veces hasta es copy-paste, fíjense. Pero en Crónicas el autor omite ciertas partes. El autor no habla, por ejemplo, del pecado de David, de adulterio, no lo habla. Fíjense, porque estaban contando otra vez la historia y dice el autor, ¿para qué lo va a contar? ¿Verdad? Que se queden con que David era bueno. Pero en Reyes sí dice. Entonces, hay cosas cuando tú lees la Biblia y puedes pasar una hora leyendo, es mucha adrenalina, descubrir muchas cosas y es todo muy rápido. Pero el estudio de la Biblia te da profundidad. La lectura de la Biblia te da amplitud, el estudio te da profundidad. Hace un tiempo también con mi familia fuimos, yo no recuerdo, no sé dónde era la verdad, pero era chiquito, creo que tenía 9 años. Nos subimos a una lancha o a un bote que tenía el piso de vidrio, transparente. No sé si han visto ustedes eso. No sé si en Pana yo creo que lo tienen, ¿verdad? Lo tienen. Entonces, es interesante ver el paisaje, pero es muchísimo más interesante ver la profundidad del mar y ver los pajaritos, iba a decir, los pececitos, ¿verdad? Y ver lo hermoso de la profundidad del mar. Eso es lo que pasa cuando tú estudias la Biblia. Con un versículo podés descubrir grandes verdades de la palabra. Así que te animo a que puedas estudiar la Biblia también. Vamos a hablar de cuatro pasos. ¿Cómo hacer para estudiar la palabra del Señor? Di conmigo, punto número 1, eliminar la pereza. Eso no lo hagan, pero Oseas 4:6, quiero que lo pongan en la pantalla y vamos por ahí, por favor. Recuerden que estamos animando a todos a que traigan su Biblia en físico. Oseas 4:6 dice la palabra del Señor así: mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Muchas veces tenemos que reconocer que nos falta conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros tenemos nuestra religión, nosotros somos cristianos, evangélicos, protestantes, pentecostales. Somos evangélicos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención cómo nosotros aseguramos tener la religión verdadera y creer en el Dios verdadero, pero luego vemos a otras religiones que su gente conoce más de la Biblia que nosotros. ¿Sí? Hay otras personas de otras religiones que conocen más su religión. Los testigos de Jehová, no sé, los musulmanes, ¿verdad? Con los mormones, conocen muy bien la Biblia. Nosotros tenemos que dejar la pereza, porque miren, para estudiar la Biblia no podemos nosotros ser perezosos, necesitamos ser diligentes, necesitamos ser disciplinados. Tenemos que apartar un tiempo para leer la Biblia. Mateo 22, 29, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 22, 29 dice: Jesús contestó a los religiosos, a los fariseos: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra, entonces vamos a conocer a Dios, y si conocemos a Dios, vamos a conocer su gran poder. ¿Cuántos quieren conocer el poder de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios en su vida? Amén. Tenemos que aprender entonces a estudiar la palabra del Señor. Ahora, el estudio de la palabra no es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? No podés tú estudiar la palabra y memorizar versículos solamente para jactarte: es que yo sé de las fechas, yo sé de historia, es que yo conozco muchos versículos de memoria. No es un fin en sí mismo, es un medio para conocer a Jesús y también ser igual a Jesús. Así que punto número uno, muy fácil: tenemos que eliminar la pereza. Punto número dos, digo conmigo, pensamiento crítico. Todos los puntos van a tener una P para que se nos quede, ¿sí? Pensamiento crítico. Hechos 17:10 en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que me acompañes ahí, por favor. Hechos 17:10. Aquí lo tenemos en la NTV. Muy bien, estamos ahí, excelente. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y ahora quiero que veas esto: día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú no puedes decirle amén a todas las predicaciones que escuches. Por favor, aunque sea un predicador famoso, no podés decirle amén a todo lo que el predicador famoso diga. Incluso no le podés decirme a mí amén a todo lo que yo diga. Nadie dijo amén ahí, ¿verdad? Muy bien. Tenés que examinar todo lo que un predicador, todo lo que un pastor diga, examinarlo. Tenemos que tener un pensamiento crítico. Y ese es el problema o el peligro de las redes sociales, que nos quita la capacidad de pensar. Nosotros solamente repetimos el pensamiento que otro tiene, pero no somos capaces muchas veces de tener un criterio propio. Así que yo quiero animarte a que cuando estés en redes sociales y veas a alguien predicar, no estoy hablando de no respetar o de no honrar a los predicadores, ¿verdad? Pero a los pastores, pero te pido que por favor analices cada cosa que las personas digan. Escuché a un predicador hace poquito tiempo hablar sobre cuál era el pecado original de Adán y Eva,
¿Se recuerdan de la historia? ¿Verdad? Dios les dijo que no comieran de ese árbol en específico. Tenían todos los demás, pero de ese árbol no podían comer. Y ustedes saben, la serpiente, ¿verdad? Le dijo a la mujer de pasadita que probara por cierto, me recordé un chiste, muchacha, pero se los cuento después. Que comiera del fruto. Y ahí pecaron, ¿verdad? Pero el predicador dijo, el pecado original, el pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo. ¿Y saben qué hicieron todos? Por brutos. No examinaron, ¿verdad? Ahora, y esto miren, qué responsabilidad para mí también. Porque ahora yo sé que ustedes, luego de que yo predique, no se lo van a creer todo así como facilito, ¿no? Examínenlo. Y si lo que yo digo es cierto, créanlo y recíbanlo. Pero si un día yo vengo con una nueva revelación, ¿verdad? Dios me reveló. Y ustedes, díganme, Pastor Wilson, están mal, bro. ¿Sí? Les doy la confianza. Tenemos que examinar. Dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Luego vemos el resultado, versículo 12. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Vamos ahora rápidamente a 1 Corintios 10:15. Por el tiempo lo voy a leer de una vez. 1 Corintios 10:15 dice, ustedes son personas razonables. ¿Cuántas personas razonables hay acá? Amén. Ustedes que son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Pablo está escribiendo esta carta a los corintios y les dice, ustedes son personas razonables. Muchas veces, por alguna razón, la iglesia ha intentado separar la fe de la razón y nos dicen, no, si vas a tener fe, las cosas aunque no tengan lógica, aunque no sean razón, no, pero Pablo dice, ustedes que son personas razonables, juzguen por sí mismos si lo que yo digo es cierto. Así que punto número 2 es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Ustedes tienen que analizar, que él está diciendo cosas que son verdad, o no, que él está diciendo herejías. Hay que reconocer eso, ¿sí? Que no te den atol con el dedo. ¿Ok? Quiero que veas al que está a tu lado. No hay bebés, ¿verdad que no? No hay ningún bebé. También en la Biblia vemos cómo constantemente existe como este regaño o esta llamada de atención, ¿verdad? Porque dice, ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían estar enseñando, porque ya llevan años en la iglesia, pero aún quieren que les demos lechita. Ya estamos maduros para experimentar y disfrutar la carne que Dios nos puede dar, el alimento que Dios nos puede dar en su palabra. Si de pronto, espero que no haya nadie vegetariano acá, pero tenés dos opciones, ¿verdad? De un lado tenés leche nana y de este otro lado tenés una mesa con las mejores carnes, camarones, pulpo, aguachile, ceviche me gusta también. Hay, bueno, no sé, de pronto, puyazo. ¿Qué prefieren, puyazo o lomito? Puyazo. ¿Y qué vas a preferir, la lechita o las carnes? Las carnes. Pero muchas veces nos acostumbramos, ya leí el versículo diario, mi lechita. Y para no sentirme mal, vi el video que ponen ahí en la aplicación, ¿verdad? Y me lo dieron con lechita. Cuando hay carne sólida para ti. Ok, entonces, pensamiento crítico.
Leo, ahí me lo voy a saltar. Siguiente, punto número 3. Digo, amigo, pasión por la palabra. Pero vamos a repasar rápido. Punto número 1, eliminarla. Punto número 2. Punto número 3, pasión por la palabra. Vamos a Lucas 24. Voy a resumirte esta historia para que tengamos tiempo para la actividad. Lucas 24. Lucas 24. Antes de leer el versículo, solamente puedes llegar a este capítulo, Lucas capítulo 24. Este capítulo de la Biblia es uno de mis pasajes favoritos del Nuevo Testamento. Lucas 24 habla de lo siguiente. En la primera parte vemos el poder de la resurrección. Hay actividad angelical, hay terremotos. Oramos para que no haya terremoto en Guatemala. Amén. Hay cosas extraordinarias, una tumba que sobrenaturalmente es removida, Jesús resucita, todo extraordinario. Pero luego vemos el contraste de dos personas que están tristes, decepcionadas, cabizbajas, que en lugar de acercarse al poder de la resurrección, se alejan. Y dice que van de camino a un lugar llamado Emaús. Van de camino a Emaús estas dos personas que habían sido discípulos de Jesús, pero van decepcionadas porque dicen: Jesús murió, Jesús al final no fue el Mesías, Jesús no era el rey prometido, y van lejos. Y de pronto un personaje misterioso se acerca, les empieza a hablar y les empieza a predicar, les abre las escrituras, y de pronto este personaje toma un pan y lo parte, y estos dos discípulos dicen: es Jesús, siempre fue Jesús caminando con nosotros. Y cuando estos dos discípulos reconocen que era Jesús, Jesús desaparece. Y ahí es donde encontramos este diálogo. Y se decían el uno a otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Eso es lo que yo quiero que tú experimentes cuando estudies la palabra. Pasión, el fuego de Dios en tu corazón. Amén. Eso es lo que anhelo. Miren, voy a ser un poquito fuerte y muy radical acá. Yo ya no quiero cristianos a medias. No quiero cristianos mediocres. No quiero cristianos que sean fáciles de engañar. Quiero ver a jóvenes cristianos que les apasiona estudiar la palabra del Señor y lo conocen a Él verdaderamente. Quiero verte a ti salir contento, salir lleno de la vida de Dios, luego de haber tenido un encuentro con Él a través de la palabra del Señor, ¿sí? Así que punto número 3 es pasión por la palabra. Y punto número 4, este me gusta muchísimo. Digo conmigo: preparación teológica. Tenemos que ser honestos. La Biblia es un libro que contiene cosas muy complejas, ¿sí? Cosas que uno dice: ¿cómo así? Miren, yo decidí estudiar teología porque habían cosas que no entendía. Por ejemplo, yo no entendía por qué Jesús le había dicho a un hombre que iba a enterrar a su padre, ¿verdad? Y lo iba a seguir, pero el hombre le dijo: ok, ahorita te sigo, Jesús, solo voy a enterrar a mi papá. Y Jesús le responde: deja que los muertos entierren a los muertos. Qué fuerte. Ahora, luego de estudiar ese pasaje, entiendo por qué fue que lo hizo. ¿Quieren saber? Muy pronto voy a tener un curso sobre interpretación, un diplomado sobre interpretación bíblica. ¿Qué? ¿Por qué es en serio? No. ¿Puedes inscribirte a mi curso, de verdad? ¿Qué quiero decir con todo esto? Tiene que ver con el primer punto. No podemos tener pereza. Un consejo: mira, si realmente querés prepararte de verdad, tengo, por ejemplo, libros que hablan sobre el contexto cultural de toda la Biblia. Te los puedo dar, ¿sí? Regalado.
Ahora si quieres más, sí, paga mi curso. Pero de verdad, en línea hoy podemos tener muchas herramientas. Puedes apuntar, ya lo había dicho anteriormente, pero puedes apuntar esta aplicación o este sitio web. Pone ahí logos.com. Algunos seguro ya lo tienen porque ya se los he compartido antes. Logos.com. Si tienes internet, puedes entrar ahí, ¿sí? Logos.com. Ahí, si necesitas ayuda para utilizar esa herramienta, me puedes decir. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, toda la Biblia en el lenguaje original. Y puedes encontrar la definición de cada palabra de la Biblia en griego o en hebreo, ¿sí? Y en la concordancia Strong. Logos. Y yo puedo darte también algunos libros, ¿sí? Para ayudarte. Ya se me fue el tiempo, pero hoy vamos a hacer vigilia, ¿les parece? Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 30. Hechos 8:30. Por el tiempo lo voy a leer y quiero que presten atención a esta versión. Lo voy a leer en la Dios habla hoy. Hechos 8:30 en la Dios habla hoy. Escuchen atentamente. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Elías. Entonces le preguntó, escucha esto, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le respondió, ¿y cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Hoy quiero hacerte estas invitaciones. Estudia en el bíblico. Y no es broma, dentro de 2 meses voy a sacar un diplomado en interpretación bíblica. Inscríbete también, te voy a dar tu descuento. Yo por ejemplo estudié una licenciatura y una maestría en teología porque tenía dudas y quería entender, ¿sí? Si tú tienes una duda sobre algún versículo, pregunta, investiga. De mi parte estoy dispuesto a ayudarte, pero tienes que prepararte, ¿sí? Preparación. Así que aprendimos 4 maneras de aprender o estudiar la Biblia. Punto número 1. Muy bien. Punto número 2. Punto número 3. Pasión por la palabra. Y punto número 4. Preparación teológica. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Amén. Solo quiero confirmar si el premio está listo. Muy bien. ¿Quiénes quieren pizza? Por conexiones, por favor, nos dividimos. Pasen por favor los líderes de conexión.